rancho ya llegó con el corazón, mi rancho ya llegó con información, mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador, mi rancho ya llegó con el corazón. Un nuevo sol despertó nuestro amigo agricultor. Preste mucha atención, mi rancho ya llegó. ¡Mueva! Invitados que aportarán conocimientos de calidad. Hoy amigo agricultor, técnicas y pasión que abrirá su corazón. Mi rancho ya llegó con el corazón, mi rancho ya llegó con información, mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador, mi rancho ya llegó y te despertó, mi rancho ya llegó, Jorge Pazmiño llegó, mi rancho ya llegó con el corazón. Porque el agro tiene un papel importante en el campo. Inquietudes, sugerencias y la más completa información para el agricultor. D-Blue 88.9 FM presenta Mi Rancho. Mi Rancho, un programa agrícola y pecuario creado para fomentar el desarrollo del campo. Ingeniero Jorge Pazmiño conduce Mi Rancho. Bienvenidos. Amigos de Blue 88.9 FM, buenos días amigos del Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, de todas las redes sociales. Buenos días, bienvenidos al primer programa agrícola y pecuario Mi Rancho. Una semana junto a ustedes con la bendición de Dios y definitivamente lo mejor de cada sábado es amanecer junto a ustedes, amigos agricultores. Todas las semanas tenemos lastimosamente malas noticias, todas las semanas hemos perdido un amigo, todas las semanas hemos perdido un familiar. Esto es lo difícil de estos días de estar en cuarentena, pero hay que seguir positivos. Por eso le envío un mensaje de mucha salud, de mucha fuerza a mi amigo Paco Álvarez Moreira, que se encuentra en el lecho del dolor en este momento. Tengo entendido que se encuentra bastante malito, pero Paquito no me está escuchando, pero su familia de pronto sí. Métale ganas, métale ficha que usted puede, métale berraquera como siempre me ha dicho. Amigo Camaro, bueno, ya saben, puedes ubicarme el teléfono celular 099-339-4346, al correo jorgepaz2323@hotmail.com. En Facebook estamos como Programa Agrícola Mi Rancho, en Twitter como @Pazmino Pérez, en Instagram como jpazmino23 y en la página de YouTube de Programa Agrícola Mi Rancho. Amigo camaronero, controla eventos con Protacid OX, único ácido orgánico concentrado y no corrosivo del mercado. Encuéntralo en Biosoluciones Agropecuarias, Biomarcel y Solmar Green. Protacid OX es un producto de Biotecdor y recuerda, Protacid OX no necesita pegante. Amigo agricultor, ya llegó de Estados Unidos el fertilizante Pepa Nutrivigor. Anótelo, Nutrivigor, el único que acelera las cosechas y aumenta el rendimiento de sus cultivos dándole más billete. Nutrivigor encuéntralo en todas las agencias de Agripac a un precio Pepa. El compadre Tulio se lo recomienda, Nutrivigor en Agripac. Café Mi Rancho es un café de altura que se cultiva a 1800 metros sobre el nivel del mar, en una zona muy rica en nuestra región interandina, siendo este café considerado uno de los mejores en su categoría gracias a las características de estas montañas que propician condiciones que mejoran aroma y el sabor de este café. Ahora también tenemos chocolate Mi Rancho, 100% cacao ecuatoriano, lo puedes encontrar en Ahorro Market, en Kennedy Norte, a través del servicio de rentas internas. También está en Vía La Costa en Chicharrón, en su franquicia Chicharrón en la Vía San Bordón y en Supersano de Plaza Ceibos. Un saludo también a Carlitos Quintana en controles, y es el tiempo de conocer a nuestros auspiciantes. Mi Rancho llega a ustedes gracias al gentil auspicio de... Mi Rancho llega a ustedes gracias al gentil auspicio de café, chocolate y vino Mi Rancho, Chemi del Ecuador, Quilol, Biotecdor y Nutrivigor.
que lo encuentra en los almacenes de Agripac, y muy pronto se sumarán 2 empresas más. Hoy en Mi Rancho Amigo estamos con el ingeniero Luis Bustamante, el gerente de mercadeo para las Américas del Consejo de Exportación de los Estados Unidos, del Consejo de Exportación de la Soya de los Estados Unidos. Con él estaremos el día de hoy conversando un poco más de un importante cultivo a nivel mundial y que viene muy venido a menos aquí en el país, pero vamos a conversar un poco del tema de la soya. Esto y más tendremos hoy en Mi Rancho Amigo. Carlitos, nos vamos con el tema de esta semana. El tema de esta semana es presentado por cortesía de... Amigos, ya estamos con la entrevista de esta semana por cortesía de Biotecdor. Como les mencioné en el segmento anterior, estamos con el ingeniero Luis Bustamante, el gerente de mercadeo para las Américas del Consejo de Exportación de Soya de los Estados Unidos. Ingeniero, buenos días y bienvenido al programa. Muy buenos días, Jorge. Un saludo bien especial a todos los oyentes y muchas gracias. Muy bien, ingeniero. Tuvimos la oportunidad de conocernos hace algunos años aquí en Guayaquil. Usted es colombiano igual que yo y pues ha trabajado durante mucho tiempo en el tema de granos. Cuéntenos un poquito de quién es Luis Bustamante para la gente que nos está escuchando y no lo conocen. Cuéntenos un poquito de su trayectoria, dónde ha estudiado y a qué se dedica actualmente. Claro que sí, Jorge, cómo no. Mi nombre es Luis Bustamante. Actualmente soy gerente de mercadeo para el Consejo de Exportación de la Soya de Estados Unidos, o USEC, y me dedico específicamente a crear preferencia y generar lealtad por la soya de Estados Unidos. Esa es la misión de nuestra empresa. Mi profesión de base es negocios internacionales, pero tengo posgrados en finanzas, en administración y en temas de humanidades. Usted es de Medellín, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, señor, así es. ¿Cómo llega un colombiano al Consejo de Exportación de la Soya de Estados Unidos? Bueno, esa es una historia algo particular. Realmente una de mis pasiones es la docencia y en algún momento de la docencia, en donde estuve de tiempo completo durante 5 años, llega la oportunidad de dirigir una compañía importadora de materias primas, o sea, una compañía del sector acá precisamente en Medellín, que me abrió el panorama y las puertas y pues por medio de una convocatoria pública llegué a una de estas empresas que en el sector se conocen como empresas cooperadoras o cooperantes. Yeah. Y desde allí pues me he desempeñado en la promoción de los granos de los Estados Unidos. Pero si mal no recuerdo, usted antes estaba enfocado en granos, en maíz, ¿no? Ahora lo veo enfocado en soya. Exactamente. Mi recorrido comenzó en una organización hermana que se llama el Consejo de Exportación de los Granos de Estados Unidos y allí me dedicaba específicamente al maíz. Ahora pues estoy con el Consejo de Exportación de la Soya y UNSEC y los retos son similares, pero un poquito más interesante por acá. Muy bien, ingeniero. Yo leía dentro de la misión de su empresa, dice, construir y generar preferencias por la soya de Estados Unidos. Ustedes tienen oficinas en todo el mundo, tengo entendido. ¿Cuál es la labor que realmente realiza esta empresa? Sí, bueno, para construir esa preferencia, los agricultores de la soya son los que financian esta organización, ¿cierto? Por cada fanegada de soya que se vende en los Estados Unidos se destina a unos fondos y parte de esos fondos vienen acá. Y nosotros lo que hacemos es enseñarle a la gente cómo sacar el mejor provecho de la soya de Estados Unidos. Les enseñamos a manejar el riesgo, les enseñamos a hacer mercadeo, les enseñamos a mejorar su producción, los conectamos con una red de expertos en todos los temas alrededor de la agroindustria, la producción de proteína animal, el manejo de aceite y todos los derivados de la soya. Entonces es digamos, un ramillete muy amplio de actividades que la organización ejecuta, en su mayoría gratuitamente, porque pues somos financiados por los fondos anteriormente dichos. Ya. Este consejo lleva 15 años. ¿Qué tal ha sido esa experiencia, esos 15 años a nivel mundial? Porque vemos al menos que algunos países o han dejado de producir soya o han bajado muchísimo la producción de soya.
Sí, así es. La organización como IUSE, que en este momento está cumpliendo 15 años, pero el gremio de productores de soya de los Estados Unidos tiene 100 años de constituido y los programas de mercadeo internacional no deben tener menos de 60 años. Durante todo ese tiempo, pues la organización ha observado la evolución de todos los mercados en el mundo, ¿cierto? Y obviamente pues no estamos en contra del desarrollo nacional y de los productores nacionales, sino más bien de acompañarlos para cumplir la demanda que los países requieren. En la mayoría de los casos lo que hemos visto es que la demanda nacional supera la producción nacional y lo que uno necesita es un aliado, ¿cierto? Un aliado, una suerte de lo que llaman hoy en día una competencia, ¿cierto? No una competencia destructiva, sino una competencia constructiva en pro de la alimentación, porque finalmente lo que está en juego acá no es tanto vender una fanegada de soya o un quintal de soya, sino la producción de proteína animal de la cual se va a alimentar el pueblo, ¿cierto? Ya. Y justamente por eso le quería preguntar, ¿por qué es tan importante este cultivo de soya para los Estados Unidos? Bueno, es un cultivo muy importante porque de él dependen muchísimas familias, ¿cierto? Y hay algo que es importante mencionar y es que, aunque la creencia popular es contraria, realmente el 97% de la soya de los Estados Unidos es producida por empresas familiares. Lógicamente, una empresa familiar de los Estados Unidos tiene unas dimensiones distintas a nuestras empresas familiares, pero son empresas familiares. Es decir, solo el 3% de la soya la producen las grandes corporaciones. Entonces, es una economía rural que obviamente es dependiente, es una economía rural de una comunidad que tiene unas necesidades muy parecidas a las comunidades de nosotros en Latinoamérica. Es una economía rural que tiene una fundación de valores muy diferente a como las grandes corporaciones pues funcionan. Entonces de la soya dependen pues muchísimas familias. Eso es un primer factor. Y el segundo factor importante y también interesante para nuestros oyentes es que son muchísimos los coproductos derivados de la soya. Entonces muchas industrias que obtienen del cultivo de la soya sus materias primas para su funcionamiento. Ingeniero, tengo entendido que hace 6 meses está el Consejo de Exportación de Soya de Estados Unidos con presencia aquí en el Ecuador. Hay un técnico mexicano ya aquí en el país. ¿Qué hace el Consejo de Exportación de los Estados Unidos de la soya aquí en el país, en un país que prácticamente se podría decir que casi ya no tenemos soya? Sí, es muy interesante porque el país las asociaciones de productores y los importadores pues han acudido a nuestros servicios para mejorar precisamente sus ofertas. Uno de los sectores que más trabaja con nosotros es el sector camaronero, ¿cierto? Como bien pueden saber todos los hermanos ecuatorianos, pues Ecuador es una potencia mundial en la producción de Ecuador. Me refiero de camarón. Yo mismo he sido testigo del delicioso camarón ecuatoriano cuando visito Guayaquil, pero también la industria del pollo, ¿cierto? La soya es entrega los aminoácidos esenciales para el crecimiento del pollo, entonces el trabajo se mantiene. Realmente nosotros tenemos programas en Ecuador desde hace muchos años, ¿cierto? Ahora pues tenemos esa persona dedicada, pero también hay un representante exclusivo para el tema de acuacultura. Él no está basado en Ecuador, así como el otro tampoco, pero nosotros nos movemos pues en nuestras zonas designadas. Por ejemplo, en mi caso, yo me muevo desde Canadá hasta Chile y el año pasado estuve y tuve la oportunidad de disfrutar 2 veces de Ecuador. Ya. Interesante, ingeniero. Y en Ecuador estamos buscando que más productores cultiven, valga la redundancia, este cultivo de soya, ¿o qué exactamente estamos buscando en Ecuador? Sí, bueno, eso depende de lo que está sucediendo, digamos ya a nivel gremial.
Lo que entiendo es que los gobiernos, no solo de Ecuador, sino en general de Latinoamérica, están apoyando todos los emprendimientos en producción de granos y oleaginosas. Son no solo un tema de seguridad alimentaria, sino son un tema de promoción de la economía campesina. Y eso para nosotros está bien. Nosotros lo apoyamos, no directamente en el sentido de fondos o capacitaciones o demás, pero lo apoyamos porque comprendemos, precisamente por lo que vemos en los Estados Unidos, que es algo importante para un país, ¿cierto? Sí. Con las conversaciones que hemos tenido, hemos visto que los mismos productores locales también están de acuerdo y quisieran ver un sector más fuerte y más competitivo. Ya. Ingeniero, si bien es cierto que es importante asegurar el abastecimiento general de granos en el mundo, ¿por qué le han apostado a la soya? Como yo le comenté hace un momento, y por ahí va la pregunta, usted antes estaba enfocado en el cultivo de maíz, ¿por qué ahora se enfocan con la soya? Bueno, digamos que ese cambio fue un cambio más de tema profesional ya en mi caso. Los Estados Unidos continúan haciendo toda su promoción de programas de maíz, ¿cierto? Eso sigue vigente. Tienen a su gente allá en el Ecuador y atendía también de forma remota, de muchas formas. Pero la soya en específico es un grano que a mí personalmente me ha sorprendido mucho. Hoy en día, Jorge, me imagino que estás al tanto de que se habla de los superalimentos, ¿cierto? Uh-huh. Como la quinoa y el amaranto y demás. Pero la verdad es que yo pienso que el verdadero superalimento que existe hoy en día es la soya. La cantidad de coproductos que salen de su procesamiento van a todas partes. Es decir, yo he visto, bueno, nada más ayer, y te cuento aquí una confidencia, vi a la directora del Fondo de Fomento de la Soya de los Estados Unidos promocionando que estaba comprando unas zapatillas de deporte. Ya. Y estas zapatillas de deporte estaban elaboradas con un plástico a base de aceite de soya. Ya. Solo para darte una idea. Además, la soya, entre las fuentes de proteína, tiene la mejor combinación de aminoácidos, entonces le ayuda a los productores pecuarios a optimizar sus rendimientos. Y esto es ayudarle a la economía de un país. Es decir, dejar a un país desabastecido sin soya, independientemente de su origen, por cualquier capricho, por una, digamos, descoordinación gremial o diferentes factores, casi que es atentar contra la posibilidad de alimentarse de la gente. Así es. Ingeniero, aquí en el Ecuador yo me acuerdo que el cultivo de la soya era muy apetecido. A mí me encantaba la leche de soya, y para los niños muy recomendada la leche de soya para su alimentación en las primeras etapas. Hacían ya la carne de soya, hacían muchísimas cosas con soya, pues aparte del aceite, ¿no? Pero de repente se descontinuó la presencia el consumo de soya, perdón, aquí en el país. Y siendo un poquito abogado del diablo, ingeniero, se decía mucho en el argot popular que se había descubierto o se decía que la soya era cancerígena. ¿Qué de cierto hay en esto? No, definitivamente eso no es cierto. Es parte de esos manejos que usted sabe hay en los sectores. Mire que se habla de que los pollos tienen hormonas, que se habla de que un montón de ingredientes producen efectos adversos, pero realmente no. O sea, no hay ningún estudio que demuestre que la soya produzca, favorezca o de ninguna manera sea cancerígena, ¿cierto? Más bien los estudios lo que dicen es que la soya tiene esos aminoácidos esenciales, la soya tiene la posibilidad de crear toda esta diversidad de alimentos proteicos para consumo humano. En el caso de Colombia, por ejemplo, hay un alimento que se entrega a los más desfavorecidos y es a base de soya. La soya se procesa localmente, la importan desde el exterior, no ha pasado nada. La bebida de soya
le voy a decir bebida de soya por respeto al gremio lechero, ¿cierto? Ajá. La bebida de soya a mí también me encanta, me fascina, y más bien su consumo ha decrecido es por temas de costo, ¿cierto? Es un poquito costosa a medida que se ajustan las operaciones en distintos países, porque la mayoría de las veces la bebida de soya es importada, ¿no? Ya. Entonces, pues obviamente hay un montón de factores logísticos que alteran su precio y le restan competitividad en una dieta. Una ama de casa sí que sabe eso. Claro, pero ingeniero, pero a más del trabajo que ustedes están haciendo, sería bueno hacer un trabajo en cuanto a promover más el consumo de la soya, porque también eso nos ha hecho falta. Estamos promoviendo muchísimas cosas, subir producciones, ustedes en el tema de la exportación, pero no hemos promovido el consumo de la soya, siendo un alimento tan nutritivo como usted lo dice, y lo digo siempre en mi programa. No se promueve el consumo de banano, siendo Ecuador un país netamente bananero. No se promueve el consumo del cacao, del chocolate aquí tampoco. En Colombia nosotros somos con el tintico de mañana, tarde y noche, y promovemos a que nuestros cafeteros pues tengan la venta internacional, pero también tengan mucho consumo interno para asegurar ese colchón que necesita todo productor. ¿Por qué no se ha promovido más un poco, no se ha promovido más el consumo de soya? Bueno, esa es una muy buena pregunta y hay que partir de un supuesto económico. Un sector nacional fuerte tiene muy buenos beneficios en la economía de un país en general, ¿cierto? El asunto es que sí se hace. Pero el tema de la soya no es que no se haya promovido, lo que pasa es que el gran consumo de la soya no se da directamente por el ser humano. ¿A qué me refiero? La transformación de soya para consumo humano en el mundo pues no llegará ni al 20% de toda su producción. Realmente cada que te estás comiendo un delicioso pollito, cada que estás comiendo un delicioso chupé de camarones o algún plato típico, cada que estás comiendo una deliciosa chuleta de cerdo, el cerdo fue alimentado con un alimento a base de soya. Entonces, desde ese punto de vista, estamos consumiendo una soya que está transformada en otros tipos de productos que además son muy importantes para la salud, para el crecimiento económico, para las dietas de las familias. Ya. Bueno, Así es, bueno. eso es interesante. Ingeniero, otro tema por el cual la soya no es atractiva es porque las producciones cayeron mucho aquí en el país. Producir soya ya no era rentable, o al menos así decían los agricultores, porque yo sinceramente nunca sembré. Bueno, no, sí recuerdo que sembré soya en mi tesis de grado, pero decían los agricultores que ya no era rentable, no había quien nos compre soya. ¿Qué se ha pensado hacer sobre estos temas? Sí, bueno, analizar la rentabilidad de un cultivo tiene muchas aristas y muchas variables, ¿cierto? Lo primero que hay que pensar es el costo de los insumos. Si un país no tiene los medios de infraestructura para que el costo de los insumos sea reducido, y ni siquiera me refiero al costo de la semilla, muchas veces el costo de la semilla sea transgénica, no transgénica, biotecnología, no biotecnología, orgánica, no orgánica, etcétera, no es tanto, ¿cierto? Más al costo de la tierra, el costo de la mano de obra, cuánto vale la maquinaria, los insumos, etc. ¿Por qué te lo digo? Porque obviamente transportar, digamos, desde el puerto de Guayaquil hacia el centro del Ecuador, casi todas las zonas chéveres de cultivo del Ecuador, Jorge, cuesta dinero, ¿cierto? Entonces, si tú vas a transportar una materia prima desde el Guayaquil hasta la zona de cultivo y luego lo que transformas o el cultivo lo vas a devolver desde esa zona hacia los centros de consumo, le estás agregando un montón de costos, ¿cierto? Sí. Lo otro es que pues tengas industrias asociadas, de fertilizantes, que haya industrias asociadas de manejo de peces, plagas, investigación, capacitación de la gente, maquinaria, etcétera. Y digamos que eso es una ventaja que tiene los Estados Unidos. Muchas veces se piensa que es subsidiado, pero no, o sea, después de 100 años de cultivo, de trabajo,
Se han creado muchas industrias conexas, muchas ventajas comparativas en ese sentido, y sobre todo hay algo que no podemos emular ninguno de los países latinoamericanos, y es que ellos tienen algo que se llama río Mississippi. ¿Estás familiarizado, Jorge, con el funcionamiento del río Mississippi? No, cuénteme. Es algo bien interesante, y a mí me mostró que a veces nuestras políticas, sí, se buscan para ayudar a los campesinos y tienen muy buena voluntad, pero carecen de análisis. El asunto del río Mississippi es que es una superautopista. Por ahí transitan todos los insumos necesarios para los cultivos a unos costos de transporte muy bajos, y salen los cultivos listos para exportar a unos costos de transporte muy bajos, ¿cierto? Para darte una idea, el río Mississippi conecta 30 de los 50 estados más o menos. Y específicamente conecta a los estados productores. Entonces, esa ventaja no hay cómo superarla desde acá. Qué interesante. Va a tener que invitarme, pues, ingeniero, el Consejo de la Soya de Estados Unidos a conocer cómo es el tema del río Mississippi para transmitirlo aquí a mi radio escuchas. Claro que sí, tenemos que hablar de eso. Oye, ingeniero, la soya, pues como usted lo ha venido diciendo durante todo el programa, muy utilizada para alimentación de animales, para producción de aceite, pero también sobre todo y muy utilizada en biodiesel. Yo creo que esa es una muy buena oportunidad aquí en el país, bueno, y en muchos países también, porque usted sabe que al menos el Ecuador ha sido un país, y Colombia también, que depende mucho del precio del petróleo. Cuando se cae el precio del petróleo es que no sabemos de dónde agarrarnos, y ahí que buscamos el sector agrícola. El sector agrícola que es muy venido a menos, que muy poco apoyo al menos recibe aquí en el país, que algo se ha hecho bastante interesante en este gobierno, y bueno, y depende también de los ministros de Agricultura que han pasado. El ministro actual, tengo muy buenas referencias de él, pero en el tema de biodiesel sería muy interesante el trabajo con soya aquí en el país. Sí, el tema de biodiesel, bueno, en el Ecuador hay una muy buena producción de palma hasta pues desafortunados sucesos del año pasado, ¿cierto? Que hubo unas pestes, pues, que cayeron al cultivo y decreció mucho. La palma tiene muy buenos rendimientos en la producción de biodiesel, pero los consumos de biodiesel de Latinoamérica normalmente son más altos de lo que ellos pueden producir. Y es normal porque nuestro parque automotor, pues, se ha desarrollado durante más años que nuestras industrias de biodiesel o de producción de oleaginosas, ¿cierto? Definitivamente hay alternativas y unas posibilidades muy interesantes. Lo que hay que analizar es, uno, la cantidad de tierra necesaria para cultivar un cultivo que tenga una masa crítica de producción, y dos, lo que significa la instalación de una planta de transesterificación, o sea, de producción de biodiesel. Definitivamente hay muy buenas oportunidades. En el mundo, el mayor productor de biodiesel es Argentina, pero lamentablemente su producción está enfocada en precisamente lo que tú dices, en el margen entre costo del petróleo y costo de la producción de biocombustible. Nosotros creemos firmemente que ese no debe ser el factor de evaluación de la producción de biodiesel, porque el biodiesel tiene muchas ventajas ambientales frente al diésel convencional. Más bien, los consumidores deberían optar por buscar y por solicitar en sus estaciones de servicio a sus gobiernos locales que les proporcionen un combustible con una buena mezcla de biodiesel, ¿cierto? Yo he visto camiones funcionar 100% con base en biodiesel, y es una experiencia muy interesante. En ese caso era biodiesel con aceite de cocina reciclado, y recuerdo muy bien que comer un aceite de fritura de papas, al prender el vehículo, pues olía a papa frita, ¿no? Algo bien curioso. Pero hay muchas oportunidades ahí, y sobre todo es el tema ambiental, porque las partículas que desprende el biodiesel son digamos, menores, o sea,
además son mejores para el medio ambiente en comparación con el diésel convencional. Ahí lo que necesitamos es conciencia ambiental más que conciencia de negocios. Ah, vea qué interesante. Ingeniero, en Ecuador, como yo le he venido diciendo durante el programa, prácticamente, o al menos yo no he visto soya aquí en el país. De pronto me falta recorrer un poco más. En Colombia, ¿cómo es el tema de la soya? ¿Ha ido también desapareciendo el cultivo o se ha mantenido? Sí, definitivamente los únicos países que su producción de soya pues ha crecido de manera consistente, pues ha sido el tema de Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia. Pero acá hay experiencias muy interesantes, ¿cierto? Experiencias muy interesantes en lo que se conoce la altillanura, inversiones muy grandes. Hay temas un poquito complicados en Colombia, sociales, políticos, de seguridad. Los cultivos normalmente no están cerca de los cascos urbanos, y eso significa que están más expuestos que antes, ¿cierto? Yeah. Llegó, digamos, un cierto crecimiento, luego funcionó, pero mira, esto es triste, porque como latino lo digo, es triste, pero no podemos jugar a competir contra el río Mississippi. Es que no estamos compitiendo contra los productores, ni contra un subsidio, ni nada. Te doy este dato. De entrada, transportar por el río Mississippi es 1/3 del costo que transportar en camión. Ya. Entonces, ya de entrada es 66% más caro. Claro. Entonces tenemos que ser un poquito realistas, y yo me acuerdo mucho de esa experiencia cuando te conocí allá en el Ecuador y estuve en Quevedo y vi esas tierras tan fértiles entre Guayaquil y Quevedo. Uh-huh. Conté como 17 cultivos en extensiones interesantes. Yo creo que hay muchas posibilidades de verdaderamente avanzar como países, en vez de estar, digamos, insistiendo en cosas que sí son importantes, que han sido históricas, que tenemos mucho sentimentalismo por ellas, pero las familias son muy pujantes y estoy seguro que se pueden convertir a cultivos más rentables fácilmente. Ingeniero, y en base a lo que usted dice, bueno, también aquí, no sé si solo en el Ecuador o tal vez en Latinoamérica tenemos un problema, que empezó a sembrar alguien soya, le fue bien y todo el mundo sembró soya, tumbamos el precio y ya con el tiempo resultó que no era atractivo ese cultivo. Y así pasa con muchas cosas. Usted hablaba de la papa frita. Si yo pongo un local de salchipapas aquí y lo estoy vendiendo a $1 y todos los vecinos me están comprando, pues al frente me ponen otro y lo venden a 80 centavos y me tumban a mí el negocio. O sea, ese es el mal que tenemos muchos latinoamericanos, o se ve mucho aquí en el país. Es muy difícil. Usted decía que tenemos mucho sentimentalismo con algunos cultivos, que tal vez los agricultores se quejan año a año de que no es rentable, de que no les da, no les aporta mucho en la economía, pero siguen haciendo lo mismo. Y hay un dicho que dice, muy cierto, que no esperes resultados distintos si sigues haciendo lo mismo todos los años, y eso es realidad. Usted, entonces, lo que leo entre líneas, usted dice, podemos seguirle apostando a la soya, podemos apostarle a la soya. Los agricultores que nos están escuchando, ¿cómo usted lo convencería que entre a un cultivo de soya? Bueno, lo primero es ser consciente de sus costos, ¿cierto? Tener un programa de costeo, no me refiero a un software, sino a actividades serias de costeo, ¿cierto? Conocer muy bien el cultivo, conocer qué significa. Sé que hay un montón de empresarios de los sectores pecuarios allá y algunos procesadores de oleaginosas que están dispuestos a aliarse con ellos. Eso lo están manejando allá por medio de diferentes gremios o directamente entre amigos. Esa información no la tengo en este momento, me gustaría compartírsela pues para los oyentes, pero eso está sucediendo en el Ecuador y eso es interesante. Las empresas pues definitivamente creen en su país y ven muchas posibilidades en apoyar a los campesinos, pero lo más importante es que sean conscientes de cuáles son los costos asociados y los canales de venta, ¿cierto? Claro. También es muy importante que sepan que los cultivos de soya en el mundo tienen unas estaciones
¿cierto? Hay estaciones donde sale el cultivo de Brasil, hay estaciones donde sale el cultivo de Argentina, hay estaciones donde sale el cultivo de Bolivia. Entonces, si tú cultivas para que tu producto salga en las mismas fechas que un competidor, pues lo que vas a hacer es que vas a inundar al mercado de soya y los precios se te van a ir al piso, Claro, ¿cierto? claro, Es muy importante entonces hacer un trabajo de cadena completo, ¿cierto? claro. No solamente de producción, sino de venta, comercialización, distribución. Porque digamos que yo produzco y hago las cuentas y ahí puesto en mi finca, me parece que el precio está muy bien. Ya. Pero resulta que después hay que transportarlo. Después hay que procesarlo, ¿cierto? Después hay que hacerle tratamientos por cualquier razón, ¿cierto? Sí, hay que contar el costo de almacenamiento, hay que contar la seguridad, etcétera, etcétera. A veces se nos olvida que todos esos valores deben estar sumados y ahí es donde podemos cometer un error en nuestro manejo de cultivo. Y justamente para ese tipo de asesorías es que ustedes están por todas partes del mundo bueno, valga la redundancia, para asesorarnos cómo trabajar mejor este cultivo. Bueno, en el sentido más preciso no hacemos la asesoría a los cultivadores, ¿cierto? Ya. Eso lo trabaja más bien algunos programas de la Asociación Americana de la Soya. Nosotros hacemos la asesoría para los usuarios del cultivo, ¿cierto? Ay, ay, ay. Las empresas pecuarias, los transformadores de soya en todas sus formas. Ah, interesante. Este cultivo era muy interesante para el tema de rotación de cultivos aquí en el país. Alternar arroz con soya era muy interesante porque nos dejaba muy nitrogenado el suelo, que es un nutriente que se necesita mucho en el cultivo de arroz. Lastimosamente no lo tenemos e incluso ha desaparecido la rotación de cultivos aquí en el país, que es algo que nos ha llevado y nos va llevando de capa caída también en producción de arroz, y a veces los agricultores no se dan cuenta de eso. Usted hablaba algo de los mayores productores de soya en el mundo. Yo estaba leyendo también un poco el tema, veía que repunta muy bien el país de Uruguay, repunta muy bien Bolivia, que me sorprendió que esté allí, Canadá, Paraguay y Argentina. De pronto, ingeniero, ¿en cuántos años o qué hace falta para que de pronto en algún momento esté Ecuador y Colombia también allí? Bueno, son muchos factores que se tienen que unir, no solo de política. Creo que el tema ahí principal es infraestructura. Ya. Infraestructura de transporte, infraestructura de almacenamiento, infraestructura científica, bancaria, sector de maquinaria, equipos, todo eso se tiene que desarrollar. Entonces, darte como una cifra, pues no tengo la bola de cristal, ¿cierto? Pero a futuro, sí, siga. Dime, Jorge. No, Hay digo, un montón de cultivos que le podríamos echar mano. pero digo, a futuro se piensa que podemos llegar en nuestros países, Ecuador y Colombia, a esos niveles de producción como los tiene Uruguay, como los tiene Paraguay. Bueno, aquí te hablo ya desde mi opinión personal, ¿cierto? Sí. No podemos involucrar ya en esto ninguna empresa. Yo pienso que no. Yo pienso que actualmente nuestros productores verán en cultivos más rentables las alternativas y las posibilidades, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en Colombia se ha hecho un trabajo muy interesante con la fresa, la pitahaya, la uchúa, el limón, la piña. Sé que allá en el Ecuador hay unos esfuerzos muy interesantes también con algunos frutales. El Perú, me imagino que has visto las historias del tema, por ejemplo, de los espárragos, claro, los arándanos. Uh-huh. O sea, hay un montón de sectores que están listos para nosotros competir ya mismo, ¿cierto? Entonces, decirle a un pueblo que tiene esperanzas obviamente de tener un sustento, esperemos 10, 20 años a que esto funcione, no me parece muy responsable. Claro. Es más responsable, mire, ya hay un montón de posibilidades
edúquese para cambiar de maíz a fresa o de arroz a soya, o etcétera, etcétera, o de arroz a pitaya y demás, ¿cierto? Claro. Si hay unas opciones ahí a la mano, creo que deberíamos echarles una mirada antes de explorarlo más. Muy bien, ingeniero. Yo también leía de los principales compradores de harina de soya en el mundo y la Unión Europea va en primer lugar, pero también me sorprendía ver compradores de harina de soya como Vietnam, Indonesia, Tailandia, Filipinas, países que creía yo o creo yo que no tienen mayor, no sé si hablemos poder económico, exceptuando la Unión Europea. ¿Qué tan atractivo es estos mercados de Vietnam, Indonesia, Tailandia y Filipinas que le mencioné yo para ustedes? Pues ahorita mismo son muy, muy atractivos, ¿cierto? No sabes, Indonesia es uno de los países más poblados del mundo, ¿cierto? Entonces, eso significa que hay que producir alimentos para 270, 280 millones de personas, o sea, es muchísima gente, ¿no? Es casi el doble de Brasil, para darte una idea. Por supuesto, es un país tremendamente importante y su consumo de soya es muy grande. Como hay un tema, digamos, religioso, allá la producción no es tanto de cerdo, sino de pollo, ¿cierto? Alguna vez, y precisamente por una oportunidad con IUSE, que el Consejo de la Soya me llevó a Indonesia a una conferencia sobre producción avícola, y pasé el fin de semana allá, y recuerdo, Jorge, que recorriendo pues como los lugares aledaños, no había un kilómetro sin que hubiera gente. Era increíble, es demasiada gente para alimentar, entonces es un mercado muy interesante. Lo mismo en Vietnam, y ellos no se han enfocado en producción ni de soya ni de maíz, ellos se han dedicado en producción de otro tipo de cultivos, y por supuesto en alimentar a su gente con pollo, cerdo, pescado, etcétera. Ya. Y también el mayor consumidor de soya, el principal consumidor mundial de soya, de harina de soya en el mundo es la China, ¿no? Y si no estoy mal, con esa producen la famosa salsa china. Sí, correcto. La famosa salsa de soya, pues se produce así, se hace un proceso de fermentación y luego pues otra serie de actividades y les permite a ustedes tener sus famosos chifas, ¿no? Sí. Entonces, pues China es un gran productor y es un gran consumidor de todo. A nosotros los chifas, ¿y en Colombia no hay chifa, ingeniero? Sí hay chifa, pero en Colombia pues no se llama chifa, pues simplemente es un restaurante chino. Ya no me acordaba yo de eso. Sí, ya acá no le tenemos nombre en específico, ¿no? Es el restaurante chino. En el 2017 se decía que la semilla de soya podía superar al maíz como el cultivo más extendido en Estados Unidos, incluso más que el algodón, más que el arroz, incluso más que el trigo. ¿Cómo está el tema de soya en Estados Unidos? ¿Es real esto que se decía en el año 2017? Bueno, no, eso todo depende. Los agricultores precisamente hacen una evaluación de sus costos. Todos los agricultores hacen rotación de cultivo, ¿cierto? Y de acuerdo con eso, ellos planean cómo siembran, si siembran más soya que maíz o si siembran más maíz que soya, ¿cierto? El año pasado más bien fue al revés, se sembró más maíz que soya. Este año parece que la tendencia es igual, ¿cierto? Hay algo muy interesante también en el sistema de los Estados Unidos, y es que todo eso está publicado en vivo. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos hace unas encuestas y esas encuestas están disponibles para todos los productores. Entonces un productor puede saber cuál es la tendencia nacional y con eso saber si el cultivo va a ser o no rentable, ¿cierto? Los sistemas de información allá van muy adelante. Y hay algo que es muy importante antes de recibir cualquier crítica, y es que sabe de qué dependen, Jorge. Dependen mucho de la honestidad
y de la voluntad de cooperación de los mismos agricultores. Y bueno, son ellos mismos los que reportan voluntariamente esas cifras y pues históricamente se volvió así hasta que lo convirtieron en un sistema avanzado de información. claro. Usted decía de las bondades de la proteína de soya. Dice, de la soya, perdón, es la única proteína real que contiene todos los aminoácidos esenciales pues en la naturaleza. Y por eso yo me preguntaba por qué no la consumimos tanto. Y también leía que en China resulta más costoso cultivar soya que importarla. Eso es un tema interesante. Y es por el tema del río Mississippi, me dice usted, ¿no? Sí, también porque las zonas de producción no están tan cercanas a las zonas de consumo como uno quisiera, los rendimientos no son los mismos, Jorge, todo depende también de las tierras. Hay un factor muy interesante y es la latitud, ¿cierto? La latitud a la cual se siembra la soya en los Estados Unidos tiene unas ventajas, porque como usted sabe, las plantas son básicamente máquinas solares. Entonces, dependiendo de la latitud, usted obtiene más horas o menos horas de sol durante la temporada de crecimiento. Eso significa que tiene más o menos aminoácidos, más o menos rendimiento. No puedo decir que la soya tenga todos los aminoácidos necesarios para alimentar cualquier especie, no, pero tiene los 5 aminoácidos esenciales. Obviamente hay unos aminoácidos no esenciales que también son necesarios, ¿cierto? Entonces, eso es importante notarlo. El Ecuador está en latitud 0, ¿cierto? Está en todo el centro. Entonces, no es lo mismo. O sea, durante la temporada de crecimiento, las horas de sol pues no son iguales. Si alguno de ustedes ha viajado a lugares donde hay estaciones, se dará cuenta que los días son más largos. Entonces, como los días son más largos, significa que usted tiene más horas de sol. O sea, que tiene una planta haciendo fotosíntesis más horas al día, o sea, creciendo más, o sea, produciendo más. A ver, qué interesante. Ingeniero, antes de irnos a la primera pausa, pues ya mismo nos coge el tiempo, el tema del coronavirus, ¿cómo está afectando los cultivos en Colombia, sobre todo que está usted, o no sé si está más en contacto con Estados Unidos? ¿Cómo está afectando la agricultura del mundo? Bueno, muy buena pregunta, Jorge, y pues muy actual. En este momento, las informaciones que nos llegan es que casi todos los países productores han sacado decretos para convertir a sus industrias agrícolas en industrias de importancia crítica. ¿Qué significa eso? Que les están ofreciendo garantías y les están ofreciendo diferentes beneficios para que no se detengan. Ahorita mismo comienza la temporada de siembra de productos agrícolas en los Estados Unidos y todo va normal. Aquí en Colombia también he escuchado los mismos comentarios, ¿cierto? El Ministerio de Agricultura ha estado muy atento a esto. Se les han ofrecido todas las medidas para que ellos garanticen su producción, transporte, distribución y venta. Entonces, por ahora vemos que todo está funcionando bien. De parte de mis amigos del Ecuador, me han reportado que el tema de, por ejemplo, de producción pecuaria están bien abastecidos porque los inventarios normalmente se manejan un mes y están empezando a observar cuáles son las compras para los siguientes meses. Los camaroneros pues van también en el mismo sentido. Ahora mismo, digamos que la gran preocupación no es tanto, Jorge, el tema de si va a haber productos agrícolas o no suficientes. Sí los va a haber. El tema que más preocupa a la industria es si va a haber demanda de proteína animal como la había antes del virus, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque pues sabemos que muchos amigos que tienen restaurantes, los hoteles, los restaurantes industriales y demás, pues no están funcionando. Entonces, al superar la crisis, esperemos que todavía pues puedan seguir en negocios y puedan seguir demandando. La industria del turismo es un gran cliente de los productos agrícolas, está detenida, Jorge. Entonces más es un tema de si va a haber suficiente demanda, si va a haber suficiente oferta. Muy bien.
Señor agricultor, que no se rechace una caja de banano por cochinillas. Cochiviol es el único insecticida que mata la cochinilla y escamas por contacto sin dejar residuos químicos en la fruta porque no contiene químicos. Cochiviol asegura tu embarque de manera segura. Distribuidores autorizados Agrimen, Sumivance, Inagro, Fertilizante y algo más. Plastiagro, Casa El Bananero, Agroinsumo Moragui de Machala. Haga su pedido a tiempo. Vamos a la primera pausa y retornamos con más del programa. Alerta. Chemie del Ecuador te comunica que personas inescrupulosas están falsificando su producto BC1000. El producto BC1000 es de color ámbar, no es rojo, no es café, no es naranja. Ayúdanos a denunciarlos al teléfono 0990 90 26 16 o al 04 283 57 58. No te dejes engañar. Adquiere nuestros productos solo en distribuidores autorizados en la provincia de El Oro. Estamos en Quinsagro y Geosiembra o directamente en Chemie del Ecuador. Quilol, cuida tu salud y la de tu familia. Limpia tus alimentos antes de consumirlos. Desinfección de manos, equipos y utensilios de cocina. Quilol es un extracto de semilla y pulpa de cítricos. Es bactericida, fungicida y antioxidante natural. Quilol, encuéntrelo en todos los Supermaxi e hipermercados El Coral. Contactos al teléfono 042-836-314 y al celular 0997-387-380. Quilol es bienestar y salud para tu familia. Oiga, compadre Carlos, y si le digo que va a cosechar más rápido y va a tener más billetes, ¿se anima? ¿Cómo es la cosa? Ya llegó Nutrivigor, el fertilizante Pepa de la Yoni. Es una fórmula que tiene todo. Acelera las cosechas y aumenta el rendimiento del cultivo. Oye, compadre Tulio, es decir, más billetes para mi bolsillo. Pero claro, y a un precio Pepa. Cómprelo ya que se acaba. Nutrivigor, el fertilizante Pepa. Encuéntralo en las 186 agencias de Agripac al nivel nacional. Retornamos ya con más del programa. Estamos con el ingeniero Luis Bustamante vía telefónica desde Colombia. Él es gerente de mercadeo para las Américas del Consejo de Exportación de Soya de los Estados Unidos. Ingeniero, ya hemos conocido un poquito, bueno, y nos va a quedar corto el programa porque de soya podemos seguir hablando todo el programa. Es un tema bastante interesante y que hace muchísimos años, ya voy a cumplir 10 años en la radio, en este programa, y en muchísimos años muy poco hablado de la soya porque pues se ha descontinuado la presencia de este cultivo aquí en el país, pero valga la oportunidad para hacerlo por lo menos vía telefónica. Conocimos ya un poco más de la parte profesional de Luis Bustamante, un poquito más de lo que hace el Consejo de Exportación de Soya en los Estados Unidos, pero queremos conocer un poquito más de su personalidad, ingeniero. No hay ningún problema. Sí, Jorge, no. No, ninguna pregunta vetada. No, tranquilo, no hay nada que esconder. No tenga miedo que nos lo van a escuchar en Colombia. Nada que esconder. ¿Qué personaje histórico admira Luis Bustamante? Esa es una pregunta bien compleja. Pues no, hay muchísimos personajes históricos con los cuales, digamos, me identifico. Yo diría que hay varios filósofos con los cuales me identifico. El primero que se le venga. Por mis estudios de humanidades, ¿cierto? Ya. Más que cualquier cosa. ¿Cuál se le viene a la mente primero, ingeniero? No, hay un filósofo de la interculturalidad y de la paz, digamos, entre las culturas del mundo, que se llama Raymond Panikkar. Falleció hace como 2 o 3 años y con él definitivamente me identifico un montón, ¿cierto? Así como alguna figura histórica, pues te cuento que en mi casa hay 13 budas. No es que yo sea budista, pero pues hay 13 budas porque siento respeto y admiración por sus enseñanzas. Ya, muy bien. Ingeniero, estas preguntas son un poquito ping-pong, respuesta rápida. ¿Cuál es el mandamiento más difícil de cumplir para Luis Bustamante? ¿El cuál, perdón, Jorge? El mandamiento más difícil de cumplir. Puede ser un pecado capital, más bien, el de la bula. Ese suspiro me dejó pensando. Sí. ¿Qué extraña de su niñez?
No juega ahora, ingeniero. Ahorita tiene bastante No tiempo hay para jugar. tiempo. Ahorita tiene bastante tiempo para jugar. No, ahorita estamos concentrados ayudando a todos estos sectores a que superen la crisis, ¿cierto? Claro. Entonces, de hecho, en nuestro caso hay más trabajo. En 3 palabras, ¿cómo se describe? Disciplinado, alegre y confiable. Muy bien. ¿Qué equipo le gusta? ¿Qué equipo de fútbol? Yo soy hincha del Deportivo Independiente de Medellín. Del poderoso de la montaña. Así es. Aunque hace tiempo no ganan nada, ¿no? Y no ganarán nada por lo visto. Hasta que ponga billete el gerente de mercadeo del Consejo de Exportación de la Soya, ¿no? No hay billete que arregle eso. Me temo que el fútbol se volvió un negocio y obviamente hay que invertir demasiado para aspirar a ciertos títulos, ¿no? Muy bien. Es un tema de pasión. ¿Qué no le gusta de usted? ¿Qué no me gusta de mí? Puedo ser muy exigente con las personas. Ya. ¿Cuál ha sido su mejor trabajo? Definitivamente y ser docente. ¿Y su Pero peor? acá me siento como si fuera un docente. Claro, nos está dando una clase aquí de soya en este momento. ¿Y su peor trabajo, Exacto. ingeniero? Mi peor trabajo debe ser algún tema más contable, cuando me dedico más a estar sentado detrás de una hoja de Excel. ¿Su peor miedo? Las agujas, Jorge, las agujas no me gustan. A nadie, creo. ¿Qué es lo más importante que ha hecho en su vida? No, yo creo que lo más importante que he hecho en mi vida es acompañar a mi familia y a mis amigos en este camino, ¿cierto? Ya. Eso sin duda. Ya pues como un tema profesional, el año pasado fui elegido el mejor empleado de modalidad contratista del Consejo de la Soya en el mundo. Eso es algo qué del cual me interesante. llena mucho orgullo. Claro. Se hace este trabajo con mucho gusto, se ama mucho esta organización y pues también ha sido bonito ser docente, aportar a la ciencia con el doctorado. Yo terminé un PhD en humanidades, entonces son cosas que lo llenan a uno de orgullo y alegría. Claro. ¿Qué no perdonaría Luis Bustamante? Soy, creo que, muy generoso en ese sentido, pero digamos que la falta de interés es algo que difícilmente perdono. ¿Cuándo fue la última vez que lloró? La última vez que lloré Sí. puede ser hace unos 3 años. Ah, llora muy lejos usted, ¿no? Sí, no soy No soy muy una llorón. persona de llorar. No que no sea sentimental, más bien me considero muy sentimental, pero pues no soy mucho de llorar. A ver, veamos qué tan sentimental es. ¿Cuál es su cantante favorito? Cantante favorito. Jorge, me temo que la música que oigo no es mucho de voces, ¿cierto? Más bien mi género musical favorito es género de música ambiental, electrónica, entonces pues Ah, no es tanto de cantante. no es vallenatero. No soy vallenatero ni reggaetonero. Eso le iba a decir, O cumbiambero, como le dirán. no me lo imagino bailando Maluma a usted. No. ¿Cuál es su amor platónico, Se ingeniero? hace, pero Su amor platónico. mi amor platónico. No, hay muchos amores platónicos. Cuente uno. No sé, puede ser Scarlett Johansson. Ah, ya, qué bueno. Su apodo, ingeniero. Apodo, ¿no? La gente que me conoce me dice Lucho, otros me dicen Fercho. Eso depende de en qué momento de la vida me han conocido. Nada del otro mundo. La familia me dice Fernandito. Así. Ya. ¿Qué alimento no puede faltar en su cocina? La soya, dice. Soya, pero soya en forma de algo en específico, ¿no? Un buen pollito, pero un alimento así bien fundamental. Ya. No, el huevo. El huevo es fundamental en mi dieta. O sea, ¿Qué? soya en forma de huevo.
Ya. ¿Qué quería ser de pequeño? De pequeño quería ser ingeniero mecánico. Ya. ¿Tiene alguna manía? Define manía, Jorge. Probablemente tenga muchas. Comerse las uñas, qué sé yo, no sé. No, esa no, pero sí soy como un poquito obsesivo con el orden y me gusta que cada cosa tenga un lugar y no tanto un lugar, sino una función específica. Qué bueno. Y la última para terminar, ¿qué es lo primero que le mira una dama? Los ojos. ¿Ya? ¿Qué le dicen los ojos? Los ojos lo dicen todo, ¿no? ¿Ya? Qué interesante. Aprobó la parte personal entonces de este programa. Ingeniero, estamos llegando a la parte final. ¿Qué tal le pareció el programa? No, excelente, Jorge. Qué bueno que continúes con esta labor. Todo lo que signifique unificar la industria agrícola y pecuaria es algo que tiene que ser bienvenido y apoyado de parte de quienes integramos esa bonita familia. Y muchísimas gracias por haberme dado la apertura para conversar el día de hoy. Su mensaje final a los productores agrícolas que nos escuchan el día de hoy. Mucha resiliencia, mucha capacitación y actualización constante y mucha investigación de todas las oportunidades que existen para el agro y la producción pecuaria en Latinoamérica. También que muchas gracias por estar acá en el programa y por escucharme. Muchísimas gracias a usted, ingeniero, por haber estado el día de hoy con nosotros, por su apertura, por la amistad que ya tenemos algunos años, que siempre, aunque estamos lejos y no nos vemos, estamos chateando, conversando un poco más de lo que pasa en la agricultura aquí en el Ecuador, de lo que pasa en el tema de soya por allá por el mundo, y pues espero esa invitación, ingeniero, para acompañarlo a recorrer el Mississippi allá en Estados Unidos. Claro, sí, Jorge, no, muchas gracias por la invitación. Ahí estamos disponibles para apoyar a todos los productores pecuarios, importadores de soya y por supuesto a todos nuestros amigos en la industria agrícola. Muchísimas gracias, ingeniero. Conmigo fue todo por el día de hoy. Bendiciones a usted, ingeniero Bustamante, a todo el trabajo que vienen haciendo los agricultores allá del otro lado del micrófono que nos están escuchando. Definitivamente el trabajo que están haciendo los doctores es muy bueno en todo el mundo, pero sin el trabajo de los agricultores no tuviéramos cómo alimentarnos aquí del otro lado del micrófono. Bendiciones a toda la gente que me está escuchando y si Dios quiere me escuchan la próxima semana. Mi Rancho, un programa agrícola y pecuario creado para fomentar el desarrollo del campo, bajo la conducción y dirección del ingeniero Jorge Pazmiño. Les esperamos en una nueva edición. Esto fue Mi Rancho. Mi Rancho. Alerta. Chemie del Ecuador te comunica que personas inescrupulosas están falsificando su producto BC1000. El producto BC1000 es de color ámbar, no es rojo, no es café, no es naranja. Ayúdanos a denunciarlos al teléfono 0990 90 26 16 o al 04 283 57 58. No te dejes engañar. Adquiere nuestros productos solo en distribuidores autorizados en la provincia de El Oro. Estamos en Quinsagro y Geosiembra o directamente en Chemie del Ecuador. Quilol, cuida tu salud y la de tu familia. Limpia tus alimentos antes de consumirlos. Desinfección de manos, equipos y utensilios de cocina. Quilol es un extracto de semilla y pulpa de cítricos. Es bactericida, fungicida y antioxidante natural. Quilol, encuéntrelo en todos los Supermaxi e hipermercados El Coral. Contactos al teléfono 042-836-314 y al celular 0997-387-380. Quilol es bienestar y salud para tu familia.